En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este tema del que vamos a hablar ahora es una plática también. Como les dije, las pláticas en el lenguaje ignaciano son temas prácticos. No es que después de esto van a ser propiamente una meditación. Así como vimos las reglas de discernimiento que son tan útiles y que hay que recordarlas, repasarlas, leerlas, estudiarlas, aprenderlas. Bueno, algo parecido es lo que vamos a ver hoy. Y son las reglas de elección que nos trae San Ignacio. Las encuentran desde el punto número 169 de los ejercicios, del libro de los ejercicios, número de párrafo 169. ¿Qué pasa? Nuestra vida se va tejiendo de una serie de elecciones, de decisiones que vamos tomando. Y como decíamos el otro día, después de ver principio y fundamento, uno se da cuenta de que las decisiones que va tomando, por más pequeñas que sean, o suman o restan. O me llevan a Dios o me alejan de Dios. O me llevan al cielo o me llevan al infierno. Y por eso San Ignacio nos quiere dar luz para que todas las elecciones de nuestra vida sean hechas en orden a la gloria de Dios y a la salvación de mi alma. Todo. Tenemos que evitar eso de lo que ya hablamos, que es esa bipolaridad, esa doble vida. Rezo, voy a misa, cumplo con mis obligaciones piadosas, estoy en los grupos, soy misionero, todo, y llevo una vida doble de desorden, de vicios, de pecados, sin cuidarme de las ocasiones, con malas compañías, malos hábitos. No, en todo eso también tengo que elegir bien y tomar buenas decisiones. En el trabajo, en el estudio, cuando elijo amistades o lugares a los que voy, todo. En orden a alcanzar la vida eterna. Dice San Ignacio en el preámbulo para hacer elección, número 169. En toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención debe ser mirar rectamente, atendiendo solamente al fin para el que he sido creado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Por tanto, cualquier cosa que yo eligiere debe ser para que me ayude para el fin para el que he sido creado. No subordinado ni acomodado el fin al medio, sino el medio al fin. Y trae ejemplos, él dice, así como sucede que muchos eligen primero casarse, lo cual es un medio, y en segundo lugar servir a Dios nuestro Señor en el matrimonio, ¿no? Es decir, como que primero lo que yo quiero y después veo, por supuesto, servir a Dios y ser generoso, hacer apostolado. Primero lo que yo quiero casarme. Después, para Dios todo, después que me casé, después que hice lo que yo quise. No es así, eso está al revés.
Hay otros, dice, que primero quieren tener beneficios eclesiásticos, ¿no? Consagrarse, ser sacerdote, por lo que fuera, por una razón que no es la gloria de Dios, y después servir a Dios en ellos. De manera que estos no van derechos a Dios, sino que quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas. Por consiguiente, hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de poner primero lo ponen en último lugar. Porque primero hemos de tener por objeto querer servir a Dios, que es el fin, y en segundo lugar tomar beneficio eclesiástico, o casarme o lo que sea, que es el medio para el fin. Así ninguna cosa me debe mover a tomar tales medios o privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación eterna de mi alma. Todos los ejercicios, ustedes van a ver cómo este tema se repite, está siempre de fondo ahí, ¿no? La rectitud de intención, tener bien puesta la mira, porque ese es el problema de nuestra vida. Nosotros perdemos el foco. Entonces hay que afinar puntería y volver a clavar la mira ahí en el cielo, ahí voy. Entonces todo me tiene que llevar ahí. Pero si ni sé a dónde voy, y voy eligiendo por acá y por allá, y mientras tanto me divierto, me distraigo, evidentemente mi vida es un desorden. Y por eso me tengo que preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y ya lo dijimos esto antes, no es porque a Dios se le ocurrió y bueno, es un mandón, entonces Él se le puso que yo tengo que ser monja, entonces claro, yo tengo que hacer lo que Dios quiere, porque Él se le puso que yo tengo que ser monja. O que yo me tengo que casar, así arbitrariamente, es decir. La voluntad de Dios coincide con nuestra felicidad. Ese es el punto, ese es el gran punto. Todo ser humano quiere ser feliz. O sea, pregúntenle a cualquiera, pero a cualquiera, están en la calle y pregunten a cualquiera que va pasando en la calle, ¿usted quiere ser feliz? Y uno te va a decir, no, yo ni pienso en eso, en ser feliz. O sea, pero cualquier ser humano quiere ser feliz. Y entonces cuando te dan la llave de la felicidad, vas a decir, claro, acá está la papa, acá está todo. La llave de la felicidad es cumplir la voluntad de Dios. Porque Dios ya sabe cuál es el camino por el que vamos a ser más felices. Cuando yo descubrí mi vocación, yo tenía 18 años, ¿no? Yo no había pensado nunca en ser monja, ni se me había cruzado por la cabeza porque no lo consideraba, o sea, era un poco esto, yo me quería casar y después de casada servir a Dios y todo, seguir en la parroquia, en muchas vocaciones entre mis hijos y todo, pero yo ya tenía decidido casarme. Y cuando hice ejercicio, fui a hacer ejercicios por primera vez, yo me daba cuenta que el estado de mi alma era esa ansia de felicidad. Yo quería ser feliz. Y no era que no tuviera razones para estar feliz, una hermosa familia, ya estaba en la universidad, tenía mis amigos, ya tenía mi auto, mi trabajo, todo bien. Me quería casar con un buen chico, católico como yo, y estaba todo bien. Pero no me alcanzaba, yo me daba cuenta de que mi corazón no iba a ser completamente feliz así. Y eso me apenaba. Me angustiaba de alguna manera. Yo digo, esto es todo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? O sea, yo quería ser feliz. Ya les digo, ni consideraba la vida religiosa porque me parecía, o sea, tenía una idea totalmente negativa de lo que eran las monjas y lo que... Entonces me parecía una cosa horrorosa. Digo, no, o sea, yo eso ni lo pienso, no estaba ni dentro de las posibilidades, ¿no? Pero cuando haciendo ejercicios, Dios me dio esta gracia enorme de darme cuenta de que Él me estaba llamando a consagrarme a Él. Yo no entendí mucho, no entendía nada, no entendía nada qué significaba consagrarse, qué significaba seguir a Jesucristo, no entendía nada de eso, pero sí me di cuenta que eso iba a ser mi felicidad.
Yo dije, no sé cómo será, no sé lo que será, me voy a meter en un convento, me voy a enterrar en un convento, no me importa, no me importa. Ni sé qué es, ni cómo va a ser. Lo único que sé con total certeza en este momento es que así voy a ser feliz. Eso fue lo que Dios me mostró. Porque es eso lo que buscamos en definitiva. Y cuando alguien que sabe te ayuda y te dice, por acá, y la verdad que está bueno, es más fácil. Por eso Dios no juega a las escondidas con nosotros. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacernos felices. Ya incluso en esta tierra, quiere que seamos felices, que vivamos plenamente esta vida en camino hacia el cielo. Entonces tenemos que estar atentos a su voz para ver qué es lo que quiere de nosotros. Y no es solamente el tema de elección de estado de vida, ¿no? Porque bueno, elección de estado de vida, que es algo que uno ciertamente se tiene que plantear, ¿no? Sobre todo los jóvenes que se están abriendo a un nuevo camino, que ya termina, no sé, la secundaria. Cualquier joven cristiano a los 18 años debería preguntarse antes de tomar la decisión de, voy a estudiar tal cosa, voy a hacer tal cosa y después voy a... No. A ver, Señor, ¿es esto lo que querés? ¿Qué querés de mi vida? A los 18 años ya hay una madurez suficiente para casarse o para entrar en un seminario, en un convento, en una comunidad. Entonces me lo tengo que plantear, me puedo hacer el sordo. Porque es como que, bueno, yo sigo viviendo, pero si Dios me quiere llamar, que me llame. Mientras tanto sigo por este camino. ¿Por qué sigo por este camino? O sea, hay dos caminos. ¿Por qué tiene que ser siempre este? Y si Dios quiere otra cosa, que me lo muestre. O sea, yo llego acá, donde hay dos caminos, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Por eso no hace falta sentir mucho, ni estar, con la simple luz de la razón, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que Dios querrá de mí? Por eso San Ignacio acá nos va a dar reglas que nos sirven mucho para pensarlo. Y entonces puede significar el matrimonio. Y entonces ya encamino toda mi vida a eso. O puede ser la vida consagrada, seguirlo a Él como los apóstoles, que además tiene muchas variantes, porque así como tienen los religiosos, los sacerdotes, los laicos consagrados, o sea, hay múltiples formas de consagración, que no es después elegir, a ver, bueno, acá, yo tengo vocación, entonces Dios me llama, a ver, veo una lista acá en el índice, a ver cuál me llama más la atención acá. No es así. No, busco por internet el color que más me gusta, no es así. Es que Dios llama a un lugar determinado. Así como cuando me llama al matrimonio, me llama a casarme con una persona que ya tiene destinada para mí, que yo tengo que encontrar. Lo mismo en la vida consagrada. Tengo que encontrar el lugar y la forma de consagración a la que Dios me está llamando. Y esto no es una cosa menor. Es realmente doloroso. Yo conozco matrimonios, chicos muy buenos, amigos míos, que están casados, con varios hijos, hermosa familia, y sin embargo ambos dos con ese dejo de tristeza en el rostro, porque ellos dicen que estaban llamados a la vida consagrada. Ellos se dan cuenta, que se hicieron un poco los sordos y bueno. Y es doloroso toda una vida así. Es doloroso y además difícil. Es difícil porque uno de alguna manera se atreve a elegir un camino distinto del que Dios tenía planeado para mí y en el cual Él sabía que me iba a ser más fácil alcanzar la felicidad y la vida eterna. Ojo, no es porque no es que Dios nos abandone, no es que ya está, listo. ¿No? Así que lo que hiciste, ahí vas. Ahora arreglate. No. Por supuesto que Dios nos da todas las gracias necesarias, pero va a ser más difícil porque no era mi lugar. Entonces es algo que los jóvenes deben plantearse y que hay otros momentos de la vida que uno también se lo tiene que plantear. ¿Cuántas viudas hay que han entrado al convento, que se han consagrado?
en la historia de la iglesia, cuántas santas o santos, que después de una vida de matrimonio Dios les ha pedido consagrarse. ¿Por qué no? Lo mismo que el tema de la edad, ¿no? O sea, es una lástima, pero no es fácil hoy día para alguien que tiene edad madura, nuestra edad madura de los 40 y pico. Si alguno quiere consagrarse, encontrar un lugar. Es difícil, porque hay límite de edad, ¿no? Hasta los 25, hasta los... O sea, como si Dios... Eso. El padre Abuela tiene una expresión, dice, es querer ponerle bozal al Espíritu Santo. Dios llama cuando quiera, quien quiera, o sea, no le vamos a venir a poner condiciones a Dios. Por eso uno siempre tiene que estar atento a su voz, que se manifiesta también en las circunstancias de la vida. Pero esto en cuanto a la gran elección de Estado, por así decir, ¿no? Pero después San Ignacio da estas reglas para todo tipo de elección, porque como dijimos al principio, nuestra vida es una serie de elecciones. Voy eligiendo, todo el tiempo voy eligiendo. Todo el tiempo voy decidiendo. El perro no decide nada. El gato no decide nada. No decide nada. No puede decidir. Tiene un instinto y lo gobierna el instinto. El hombre no. O al menos no debería ser gobernado por el instinto. Podemos decidir. Tenemos que decidir. Y de estas pequeñas y grandes decisiones depende mi salvación eterna. Voy a entrar a la facultad. Bueno, ¿qué voy a estudiar? Tiro la moneda. No. Bueno, pienso bien. Ingeniería, medicina. Estoy entre esos dos. Bueno, ¿qué voy a elegir a la luz de Dios? Según sea mejor para la salvación de mi alma. Tengo familia, tengo hijos, quiero educarlos bien, educarlos sanamente. Bueno, a ver, ¿voy a vivir en un lugar tranquilo o voy a vivir en la ciudad cerca de mi trabajo? Son cosas que un padre de familia se tiene que plantear y las tiene que decidir a la luz de Dios. Estoy endeudado, tengo serios problemas económicos, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer algo? Bueno, ¿que pido un préstamo o vendo mi casa? Tengo que decidirlo a la luz de Dios. Según sea lo mejor para mi alma, para las almas de mi familia, de quienes tengo a cargo, de quienes soy responsable. Y así con todas las cosas. En el punto 170, dice San Ignacio, que la elección, de lo que él va a hablar ahora, el tema de elegir, dice, es necesario que todas las cosas de las que queremos hacer elección sean indiferentes o buenas en sí mismas, y que estén dentro de lo aprobado por la Santa Madre Iglesia jerárquica, y no malas ni contrarias a su espíritu. Es decir, acá estamos hablando de hacer elección sobre dos cosas buenas o dos cosas que al menos son indiferentes, es, bueno, dos carreras o dos, o sea, no puedo decir, bueno, a ver, voy a hacer elección, voy a aprovechar esto de las reglas de San Ignacio, voy a ver, porque tengo mucho problema económico, entonces voy a ver qué me conviene, si pedir el préstamo o directamente robar el banco. Claro, porque tiene sus ventajas robar el banco, ¿no? Por sobre pedir un préstamo, entonces voy a ver qué es lo que más me conviene. Entonces, no se hace elección sobre una cosa mala, ¿no? Y en el punto 171 dice, hay unas cosas que caen bajo elección inmutable, como son sacerdocio, matrimonio, etc. Y hay otras que caen debajo de elección mudable, como son tomar beneficios eclesiásticos o dejarlos, tomar bienes temporales o dejarlos. Es decir, no es que uno cuando llega a hacer ejercicios, yo ahora que llevo 30 años en el convento, que hago ejercicios hoy, me voy a poner a ver cuál es mi vocación. A lo mejor Dios me pide matrimonio.
Eso ya cae bajo elección inmutable. Ya decidí. Sobre cómo decidí, ese es otro tema, ¿no? Y San Ignacio por eso dice, si uno ve en los ejercicios que al momento en que eligió, por ejemplo, casarse, no tuvo rectitud de intención, porque en realidad debería haber hecho otra cosa, o lo que sea, ¿no? Simplemente, bueno, pido perdón a Dios y pido luz y gracia para seguir adelante, y ya está. O sea, no se puede. Entonces, pasamos directamente a los modos en que uno puede hacer esta elección. Cualquier tipo de elección. Para descubrir, para saber cuál es la voluntad de Dios sobre lo que sea. Y él habla de 3 modos, 3 tiempos le llama. 3 modos. El primer modo está en el número 175. Es cuando Dios nuestro Señor mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar ni poder dudar, esa alma bien dispuesta sigue lo que se le propone, como San Pablo y San Mateo lo hicieron, siguiendo a Cristo nuestro Señor. Es un momento, es un instante de una gracia tan clara, por la cual el alma no duda ni puede dudar de qué es eso lo que tiene que hacer. Dios muchas veces lo muestra así, ¿no? Y eso lo habrán experimentado todos ustedes, ¿no? Un padre de familia que ve clarísimo que Dios le está pidiendo que haga esto. No sabe ni siquiera explicar por qué, ni lo consideró demasiado. Pero tuvo esa luz, eso lo da Dios al alma para tomar ciertas decisiones. Pasa mucho también con el tema de la vocación, ¿no? Es lo que les acabo de contar, de cuando yo lo vi tan claramente, o sea, hasta el día de hoy lo recuerdo con una claridad. Lo que pasa es que dura un instante, o dura lo que Dios quiera que dure, ¿no? No puedo exigirle a Dios que eso permanezca en el tiempo y que Dios me tenga esa gracia permanentemente para que yo no vuelva a dudar. O sea, sí, claro, pícaro. O sea, Dios da esa gracia, llama o ilumina para hacer algo y queda en nosotros hacerlo. Porque realmente somos libres, nos muestra, nos da luz. Es como si no uno viene a oscuras, te iluminan por allá, es por acá. Pero no te empuja, no te sigue, no. Si uno quiere tomar para el otro lado, toma para el otro lado. Y de hecho a mí me pasó, yo lo vi tan claramente en ese ejercicio, pero tan claramente. Yo salí del ejercicio y me voy de monja, ni sé lo que es, qué es, de dónde, no tengo ni idea, pero me voy de monja, estoy segura. ¿Qué es eso? Voy a hacer eso. Pero después pasaron unos meses hasta que lo pude concretar, y en esos meses fue difícil, porque las dudas, ¿no? Y no será que a lo mejor me parece que recé mucho en el ejercicio, recé mucho, me maniqué. No será que no, las dudas, porque evidentemente después el demonio quiere perdernos y la manera en que nos pierde es que no cumplamos la voluntad de Dios. Se pueden hacer un montón de cosas buenas en el mundo, pero un montón de cosas buenas. Pero acá la cuestión no es hacer cosas buenas, la cuestión es hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto. ¿Cómo me hago santo? Haciendo cosas buenas. Hay muchas ONG que hacen cosas buenas, y muy buenas, ¿eh? Pero eso no es ser santo. Ser santo es hacer lo que tengo que hacer, cumplir la voluntad de Dios. Y por eso el demonio se las ingenia para distraernos de eso que Dios ya nos mostró. Por eso el aliado del demonio en esto es el tiempo. Dejamos pasar el tiempo. Y es el gran aliado de Satanás. La dilación. Vimos clarísimo que teníamos que hacer tal cosa. Lo vi clarísimo. Tengo que hacer esto.
Y dejamos pasar el tiempo, y no lo hacemos, y bueno, ya voy a ver, ya uno se va enfriando, se va, y después ya no lo ve tan claro, y ya después, no, bueno, pero a lo mejor no es tan así, y ya está, se perdió, se diluyó. Esto pasa muchísimo. Y en todas las cosas, no estoy hablando solamente de la vocación, estoy hablando de cualquier tipo de decisión en nuestra vida, ordenada a nuestra salvación eterna. ¿Cuántas veces Dios nos inspira para hacer algo o para dejar algo? Y dilatamos. Y resulta que este Mateo estaba sentado en la mesa de la recolección de impuestos. Imagínense la mesita ahí, llena de plata, moneditas, papelitos, boletitas, no sé qué sería. Y va pasando Jesús y le dice, sígueme. Y entonces ahí el Evangelio dice, Mateo comenzó así entonces su año de discernimiento con diversos sacerdotes del templo que lo fueron guiando, distintas experiencias, y finalmente a los 3 años, luego de un buen discernimiento, siguió a Jesús. El camino del discernimiento. El camino del discernimiento que se traduce, ese camino del discernimiento se traduce en dilación de cumplir la voluntad de Dios. Esa es la típica. Viene y dice, no, bueno, yo quisiera que me conversara con usted, quisiera consultarle, porque yo vengo en discernimiento, desde hace 3 años que vengo en discernimiento. ¿Qué significa vengo en discernimiento? Son 3 años en discernimiento. O sea, ¿quién te dijo que vas a vivir 3 años? O sea, 3 años más, digo, después de escuchar la llamada o la voz de Dios o lo que sea, ¿no? Y esos son criterios humanos, criterios, no son criterios evangélicos, porque si leemos el Evangelio en ningún lado está eso. Dejan todo, se fue Mateo y lo habrán sacado todo de la mesa, imagínense. Los otros que estaban pescando, que estaban con las redes, sígueme. Discernimiento que hicieron los apóstoles. La preparación que hicieron los apóstoles. Brutos, ignorantes. Pero es que uno es bruto e ignorante. O sea, yo cuando entré al convento, yo ya se los contesto. Yo no sabía, no entendía nada. No entendía dónde iba. No. Simplemente sabía que lo tenía que seguir. Es que es lo único necesario saber. Hoy en día hay que hacer la preparación de la preparación de la preparación. Entonces tenés el año del noviciado, el año de pre-noviciado, el año del postulantado anterior, el año del pre-postulantado y el año de la experiencia, que pobre tipo cuando llega a entrar al seminario, al convento. Todo eso, no, hay que prepararse para ver si realmente esto es lo que Dios... Cuando además, en definitiva, cuando se toman decisiones así, uno decide experimentar, a ver si es eso lo que creo que es la voluntad de Dios. Por eso empieza una experiencia en una comunidad, en un instituto, en un convento, donde sea, una experiencia que lleva años hasta que uno hace los votos perpetuos. ¿Cómo se hace en el matrimonio? Años de noviazgo. Pero imagínense, o sea, es ridículo, pero hacemos así. Imagínense si alguien que ya ve claro que le quiere pedir a una chica que sea su novia, y entonces, antes de pedírselo, lo ve claro que se lo quiere pedir, se va a tomar 3 años para discernir si le puede pedir ser la novia. 3 años. Va a discernir a ver si era eso. Claro, nos reímos. Ay, es ridículo, qué absurdo, pero qué absurdo. Ay, nomás, apenas sintió que nada, fue y le dijo, no alcanzó ni nada, fue y le dijo, ya, le dijo. Eso es lo que normalmente pasa. Y empiezan a salir. ¿Por qué? Porque para experimentar si es eso lo que me parece que Dios... Ahora, con la vida consagrada, no, es traumático. Hay que tener cuidado de no apurar los tiempos. Lo busco en el Evangelio, lo busco. No apurar los tiempos, no lo encontré en ningún lado. Sígueme, se levantó y lo siguió. Pero déjame que primero entierre a mis padres. Enterrar a los padres, o sea,
No hay cosa más sagrada, o sea, honrar padre y madre es un mandamiento. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo el dulce Jesús. Con lo cual le quiso decir, no, no, vení. Y nosotros tenemos que armar todo. Hay una persona que conozco, a la que quiero mucho y tiene ya varios años. Entonces, a mí ya me da risa, pero ya cada año es, no, porque yo sé que Dios me llama, entonces este año lo dedico a cerrar, termino. Porque ya este año cierro toda la parte de trabajo. Lo cierro bien, termino bien, el año siguiente no me encuentro bien, ¿qué tal? Bueno, ahora cierro tema familia, porque mis padres están, entonces los ubico bien, tema pensión, tema de salud, todo, lo ubico bien y entonces ya cierro ese tema, porque es un tema que quiero irme tranquilo, seminario, entonces pasa el año siguiente. No, ahora este año termino, tema salud, me hago todo lo que me tengo que hacer, porque así ya después estoy tranquilo y entro tranquilo, y ya me da risa, porque lo sigo escuchando y sigue cerrando temas, sigue cerrando. Y eso nos pasa, ¿eh? Por eso cuando uno ve claro algo que tiene que hacer, cuando Dios ilumina de esta manera, lo tiene que hacer y punto. Lo tiene que hacer. Dios nos está dando una gracia especial. En lo que sea, ¿eh? Y arriesgarse, hay que arriesgarse. ¿Cuántos padres de familia que toman este tipo de decisiones a veces, ¿no? De cambiar de profesión, cambiar de trabajo, cambiar de lugar donde viven, de país, de provincia, de lo que sea. Decisiones importantes para la familia, para el futuro de sus hijos. Y que lo han hecho iluminados por la luz de la voluntad de Dios. Pero así, al momento, ya está. Ese es el primer tiempo, el primer modo. No siempre esto lo tenemos, no siempre tenemos esta claridad, no siempre Dios nos da esta luz directa para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer. Entonces, San Ignacio trae un segundo modo para elegir. Número 176. El segundo modo, cuando se obtiene suficiente claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus. Es decir, habíamos dicho ya en las reglas de discernimiento que nos traía San Ignacio que en tiempo de consolación, y ya vimos cuáles son todas las características del tiempo de consolación, es cuando Dios me está hablando, cuando Dios habla al alma, con todos esos efectos de alegría, tranquilidad, entusiasmo, serenidad, magnanimidad. Y en cambio, cuando estoy turbado, angustiado, enredado, eso es del demonio. Y entonces cuando no sé qué decidir sobre algo, también puedo estudiar un poco, examinar cómo han sido las consolaciones y desolaciones que he tenido, es decir, las mociones. Porque entonces las mociones que he tenido de Dios, ahí va su voluntad, eso es lo que tengo que hacer. O sea, incluso hasta por contraste uno se da cuenta, si tanto enredo tengo con este tema es porque el demonio no quiere que lo hagas, entonces porque eso es lo que tengo que hacer. Por eso tenemos que aprender a examinarnos. Y tercer tiempo lo llama, número 177, el modo tranquilo le llama. Es decir, cuando no hay ni una gracia especial, con la cual uno vea claro, ni tampoco especiales consolaciones o desolaciones sobre el tema. O sea, hay cosas que son más bien indiferentes, como uno dijera, no sé, qué carrera seguir, o que si tengo que comprar una casa o en realidad comprar el auto ahora. Son cosas que, bueno, para ahí uno no va a tener sobre eso consolaciones. Pero lo puede decidir también a la luz de Dios, por supuesto, como todo. Y entonces nos da un modo. Poniendo delante lo que quiero decidir, teniendo en cuenta el fin para el que he sido creado, disponiéndome a elegir lo que sea realmente para mayor gloria de Dios, para la salvación de mi alma, con indiferencia, con santa indiferencia, no ya teniendo la cosa cocinada, sino queriendo decidir lo que sea realmente para gloria de Dios. Entonces dice, hacer pro y contra, le llamamos. Hacer pro y contra. Eso hay que acostumbrarse a hacerlo. Hasta en las cosas pequeñas, el pro y contra.
¿Qué es el pro y contra? Número 181. Considerar, razonando, cuántas ventajas o provechos se me siguen con tener el oficio o beneficio propuesto, tal cosa, ¿no? Y por el contrario, considerar las desventajas y peligros que hay en hacerla. Y hacer otro tanto en la segunda parte, es decir, mirar las ventajas y provechos en no tener y ver el contrario, las ventajas y peligros en el mismo no tener. Es decir, sobre dos cosas que tengo que elegir. Bueno, a ver, aparte, me pongo en la presencia de Dios, lo hago delante de Dios a Él como, no solo como testigo, sino iluminándome en lo que yo voy a escribir y voy a pensar. Y digo, bueno, a ver, tengo que decidir. Soy padre de familia, llegar un momento en que tengo que decidir dónde vamos a vivir. Bueno, a ver, vivimos en el campo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene eso? Y bueno, tiene ventajas, porque claro, la naturaleza, la seguridad, la tranquilidad para los niños, estar alejados de, no sé, de los vicios. No sé. Las desventajas, sí, estamos lejos del colegio, lejos del trabajo y tal. Por otro lado, vivir en la ciudad, las ventajas, y tengo cerca el trabajo, los chicos pueden acceder a otro tipo de estudios y de actividades. ¿Cuál es la desventaja? Y así. Escribir todos los pros y todos los contras de una decisión y todos los pros y los contras de la decisión contraria, de la otra cosa. Y entonces después dice, después que así he considerado y razonado, viendo los pros y contras sobre la cosa propuesta, mirar dónde se inclina más la razón. Y así se debe tomar la determinación sobre la cosa propuesta según el peso de la razón y no sobre el atractivo sensible. El peso de la razón. Yo me acuerdo que cuando volví de los ejercicios, ahí cuando tenía 18 años, hice pro y contra también. Y no es donde escribo más cosas, porque yo por los contras de ser monja tenía así la lista. No me gusta el hábito, no me quiero ir de mi casa, no. Pero en los pros tenía, voy a ser feliz. Ahí me mató. Escribí eso y cuando lo vi, digo, es esto. Por eso no es la cantidad de cosas que escriba o una cuestión sensible, sino ponderar con la razón. Y después San Ignacio nos trae otros modos que son muy prácticos y muy útiles al momento de tomar una decisión. En el número 185. Mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido. ¿No? Imaginarme. Un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando yo toda su perfección. Es decir, pensando que tiene que ir al cielo. Considerar todo lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su alma. Y haciendo yo, otro tanto, guardar la forma de proceder que pongo para el otro. Esto ya un poco lo hablamos, ¿no? Cuando decíamos, vemos, nos hace ver San Ignacio meditar sobre el pecado de los ángeles, de Adán y Eva, el otro, porque lo vemos más patente. Bueno, esto también, no sé qué decidir, ¿yo qué le diría? ¿Qué le diría a una persona que está en las mismas circunstancias mías? Y que tiene que salvar su alma, que tiene que hacer la voluntad de Dios, que tiene que hacer lo mejor. ¿Qué le diría? ¿Qué le aconsejaría? Porque nosotros somos muy buenos consejeros. No fallamos dando consejos. El problema es para decidir sobre nosotros. Entonces, ¿qué le diría yo a otra persona? Bueno, eso lo hago.
Otra forma, dice, mirar como si estuviese en el artículo de la muerte, es decir, el momento de la agonía, muriéndome. Considerar la forma de proceder y la norma que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección. Y rigiéndome por esa norma, he de tomar mi determinación. Fíjense, porque San Ignacio nos pone al momento de la muerte, lo cual significa la puerta de la salvación eterna o de la condenación eterna. Entonces, claro, uno acá medio se puede hacer el sonso eligiendo y decidiendo, pero cuando uno ya sabe que está ahí al borde de... Y ahí lo piensa seriamente. A ver, quiero ir al cielo, tengo que hacer esto. Quiero seguir viviendo en gracia, tengo que hacer esto. Tengo que cortar con esa situación, con ese pecado, con esas compañeras. Tengo que hacer esto. Porque me imagino que ya estoy ahí en el cajón. Imaginarme incluso ahí, en el momento de mi muerte. ¿Qué querría haber decidido sobre esto que estoy pensando ahora? La última forma que propone, mirando y considerando cómo me hallaré el día del juicio. Pensar cómo querría entonces haber deliberado acerca de la cosa presente y la forma de proceder que entonces querría haber tenido. Tomarla ahora para que entonces me halle con entero placer y gozo. Otra situación, el día del juicio. Pensar que estoy delante de Jesucristo juez. ¿Cómo quisiera encontrarme delante de Él? ¿En qué estado de vida? Habiendo elegido qué sí y qué no. Vuelvan a leer las reglas cuando puedan, que las encuentran desde el punto 169 en adelante. Aplíquenlas. En tiempos de ejercicios son tiempos particularmente bendecidos por Dios para hacer buenas elecciones sobre lo que sea que tengan que decidir. Tenemos que acostumbrarnos a involucrar a Dios en toda nuestra vida, en todas nuestras cosas. Cuando yo veía allá en Siria, en la guerra, veía a los jóvenes, ¿no? viviendo tan intensamente el día a día, ¿no? Imagínense que gente que estaba ya destinada a la muerte por el ISIS, ¿no? Muchos de ellos de hecho murieron, mártires. O sea, muchos de ellos estaban sobre el final de sus días, realmente. Y uno podría pensar, bueno, estaban todo el día metidos en la iglesia, rezando, probándose, confesándose todos los días, no sé, estaban esperando cuando llega el momento. Ellos seguían viviendo. Por supuesto que intensificaron su vida de gracia, por supuesto la frecuencia en los sacramentos, se lo tomaron en serio. Pero seguían viviendo intensamente el día a día, estudiando en la universidad. De hecho, durante la guerra se graduaron varios de los nuestros, de los chicos nuestros, durante la guerra. Estudiando, casándose, celebramos durante la guerra algunos matrimonios, teniendo niños, hijos, viviendo la vida completa a la luz de la vida eterna, intensamente, pero todo encaminado hacia el cielo, con los ojos clavados en el cielo. Entonces eso le da otra tonalidad a toda la vida, a todo lo que hago.
Por eso tenemos que involucrar a Dios en todas nuestras cosas. No podemos seguir diciendo qué fe, ay, qué fe que tiene la fulana. Ah, una fe. Ah, la ves rezar, cierra los ojos y se concentra. Qué fe que tiene, cómo reza. Y por supuesto que cuando uno tiene fe reza, intenta rezar bien, pero cuando uno tiene fe, trabaja bien, estudia bien, es un buen hijo, es un buen padre, es un buen estudiante, es un buen trabajador, un buen ciudadano. La fe envuelve toda la vida, penetra toda la vida, todos los ámbitos de nuestra vida. No puede ser una cosa disociada. Y justamente cuando vivimos la fe en todos los ámbitos de nuestra vida, nos hacemos testigos de Jesucristo, en el lugar donde estemos. Porque como nosotros solemos decir, la fe nos sale por los poros, donde sea que esté. Eso si yo, cada decisión que tomo, en el ámbito que sea de mi vida, la tomo a la luz de la fe. A la luz de mi último fin, que es la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.